Este episodio es patrocinado por Diseño de Eventos, el libro que te permite seguir paso a paso de la idea al evento, disponible ya en Amazon. Bienvenido, esto es Universo Expositor. Universo Expositor, un espacio dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales. Entrevistas con personalidades de la industria de eventos y consejos para convertirte en un super crack de los eventos. Universo Expositor con José Martínez. Bueno, pues bienvenidos a Universo Expositor. La verdad es que, bueno, hoy que les puedo decir, un amigo de mucho tiempo, una persona, un profesional que yo admiro muchísimo por esa interesa, por estar ahí siempre dando a un tema que es realmente increíble y que es el gaming. Hoy estamos con Jorge Lizárraga, que es CEO de Gaming Partners y que pues lo he conocido pues en varias etapas, ¿verdad? Con EGS, ese famoso EGS que todos añorábamos que regresara, porque pues con estas activaciones, las marcas, el espectáculo, las luces, los juegos que ahí se hacían y todo, pues la verdad es que Jorge ha sido este baluarte. Y hoy no solo eso, señores, sino que además hoy Jorge forma parte ya de toda esta industria de los videojuegos en México. Creo que si hay una persona respetable que conoce las marcas, que conoce cómo se ha movido este mercado, es justamente Jorge. Así es que, Jorge, me da un gusto enorme tenerte realmente. Muchas gracias por este tiempo y bueno, pues bienvenido a Universo Expositor. Muchísimas gracias, Pepe. Qué gusto verte de nuevo, otra vez platicar y de alguna manera actualizarte con todo lo que ha pasado en este maravilloso sector. Muchos de los que estamos en esta industria es por pasión y tú también eres un apasionado no solamente de este sector, sino también de la industria de los eventos. Entonces, encantado de verte, saludarte y platicar. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, quisiera comenzar justamente con este tema. Algo que me atrapa muchísimo, y esto un poco lo viví con Lance Fensterman, que era el director de Comic Con y en Reed Exhibitions, es el tema de esta pasión, esta cultura que se genera dentro de los jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Y del mundo en general y de los niños con relación a los videojuegos. ¿Tú por qué consideras que un videojuego puede entrar tanto con esa profundidad en la vida de una persona? Esta cultura pop que abrazamos, todos estos íconos que hemos generado a través de tiempos y décadas, ¿por qué crees que tiene esa pasión? ¿De dónde nace? ¿Por qué existe esto? No, y es una extraordinaria pregunta para empezar. Mira, a los seres humanos nos gusta jugar, ¿no? De hecho, lo que hacemos después de nacer es empezar a explorar el mundo y posteriormente e inmediatamente empezar a jugar, ¿no? Y así aprendemos muchas de las cosas cuando somos niños. Yo te diría, desde mi punto de vista, el videojuego conecta en etapas normalmente muy tempranas, ¿no? Y cuando conectan en etapas muy tempranas, se vuelve un proceso de mucha emoción, de mucha conexión, de mucha trascendencia, cuando descubres que hay un mundo, ya sea en juegos más tradicionales y en este caso con juegos electrónicos, que puedes descubrir, con el cual puedes imaginarte y explotar la imaginación de diferentes formas, ¿no? Y al momento de que esto te impacta de niño, normalmente esos impactos son duraderos, ¿no? Son de mucha profundidad emocional y vamos, creo que los que nos tocó recibir por primera vez un juego cuando estábamos en edades tempranas, ¿no? 8, 10, 12 años, la realidad es que quedas marcado, ¿no? Y eso no se olvida. Sí, la vida te va llevando a responsabilidades, al día a día, a las cosas que uno tiene que hacer, pero la pasión del gaming nace desde etapas muy tempranas y de una manera muy emocional y eso se queda marcado, ¿no? Y creo que lo más evidente es en estos días tú sabes que salió la película de Mario Bros. Y ha sido un Sí, éxito brutal en sí, sí, taquilla, ¿no? sí. Y desde mi punto de vista es un fenómeno que efectivamente le llama a aquellos niños que en los 80s, 90s jugaron Mario Bros. Y se apegaron tanto a la experiencia de juego
que hoy como papás pues llevan a sus hijos y viven una experiencia y disfrutan y platican y ven a sus personajes y a lo que vivieron cuando eran más jóvenes, ¿no? Entonces, esa es la fuerza del juego, ¿no? La fuerza de conectar emocionalmente y de manera muy profunda, ¿no? Y es un gran reto también para los que estamos en el sector, ¿no? Claro, totalmente. La verdad es que era esos guiños a los ochentas, estar viendo la película y de repente esos guiños a los ochentas realmente te regresaban a la infancia y decías, es que yo le apretaba y es que yo le pegaba y es que yo hacía y yo brincaba y yo hacía. Entonces, la verdad sí fue una experiencia muy, muy grata, ver la película con mi esposa, que además mi suegra le encantaba ese juego en particular y nos trajo muchas memorias familiares. Claro, Entonces, esa es la fíjate. fuerza, ¿no? Exacto, o sea, esta conexión emocional se hace tan profunda que genera pues una cierta, digamos, reacción con la gente, ¿no? Y Así esto es. ha sido algo en lo que tú has fincado tu carrera, este marketing que haces hacia el gaming, hacia todo esto. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco cómo has visto tú esta evolución o si has visto una evolución entre las diferentes generaciones que comenzaron con los videojuegos, cuando nacen los videojuegos, después cómo estos videojuegos evolucionan a ser mucho más realistas, mucho más, digamos, visualmente complejos, en historias mucho más complejas también, y si han cambiado las generaciones o si las generaciones hoy te demandan otra cosa, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde podemos insertarnos en el metaverso. Por supuesto, ¿no? Y creo que me parece que también profundizas de la manera correcta porque efectivamente eh, hoy ya no hay una generación de gamers, ya hay al menos tres generaciones que han interactuado con los videojuegos. Es una industria que lleva más o menos 60 años, ¿no? Todavía no es para ni cercano a una industria madura, todavía está en un proceso de rápida expansión y de democratización, ¿no? Y mucho de eso han sido a través de que la tecnología ya está llegando a las manos de todos, ¿no? Ciertamente el que jugó en un Atari en 1982 es bien diferente al que juega hoy en un teléfono celular, un juego multiplayer, ¿no? Y que efectivamente involucra a dos generaciones. Sí, la pasión tiene parámetros similares, fíjate. O sea, la gente sigue apasionándose de manera muy similar, solo que el acceso a la tecnología es mucho más amplia, el acceso a la tecnología es mucho más barata y de alguna manera eso está provocando comportamientos diversos dependiendo en qué generación te tocó jugar. Por ejemplo, a los millennials, que es una generación donde empezó a democratizarse el tema de los videojuegos de manera masiva, fueron muy impactados por el mundo de las consolas, ¿no? Mm, Y el mundo de las consolas, si tú conectas con alguien que hoy tiene 35 años, te vas a dar cuenta que tiene preferencias particulares, ¿no? Unos son pues, muy PlayStation, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, oye, yo siempre he sido jugador de Play, ¿no? Y sí, sí he jugado con Xbox o con Nintendo, pero fui apasionado de X o Y juego, ¿no? Y también te encuentras a los que aman Nintendo, ¿no? Y de alguna manera ahí te dabas cuenta que ese comportamiento en esa generación, pues era muy cercano a una marca, a un juego, e incluso a un creador del juego. Hoy, por ejemplo, los más jóvenes nosotros les llamamos agnósticos, ¿no? Y son agnósticos a las plataformas. Cuando van con, por ejemplo, un chico de 17 años, a veces va a casa del primo y resulta que tiene una consola y juega en esa consola con el primo, pero en la casa tiene una computadora con la que está haciendo la prepa, pero también juega y tiene un teléfono celular donde también tiene otros juegos. Entonces, para nosotros esa generación es una generación que tiene tanto acceso a la tecnología que se vuelve agnóstico, ya no tiene una preferencia tatuada en el pecho donde hoy yo soy jugador de Play, ¿no? Incluso muchos de ellos no conocen quién hizo el personaje de Mario Bros, ¿no? Cuando la generación anterior sabía perfectamente el nombre del creador, ¿no? Entonces, efectivamente, las generaciones y la tecnología han cambiado, la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Disfrutar de los videojuegos, sociabilizar con ellos, divertirse y en algunos casos competir, mi Pepe. Entonces, esa pregunta que más es extraordinaria porque es la base esencial de todo lo que hemos analizado aquí en Gaming Partners del fenómeno gamer, de la cultura gamer y cómo se traduce eso en diferentes modelos y diferentes estrategias, ¿no?
Creo que esto es muy interesante porque lo que nos estás diciendo es que, y justamente así sucedía, las grandes marcas tenían como el control, ¿no? Tenían el Ujú. control sobre la franquicia que habían desarrollado, sobre el personaje y cómo moverlo y cómo comercializarlo. Y hoy me dices que las nuevas generaciones, pues ya no me importa tanto si es de tal o cual desarrollador, digamos, o marca, ¿no? Así Sino más es. bien es la experiencia global, porque ya mi mundo es digital y como un mundo en el cual yo camino en la calle y hay diferentes comercios, así también hay diferentes opciones en la parte del videojuego y voy a meterme al que en este momento esté accesible para mí. ¿Es un poco esto lo que nos dices, Jorge? Absolutamente, ¿no? Se ha perdido tal vez esa conexión controladora entre empresa y jugador, que era muy fuerte y que sigue siéndolo para muchas generaciones que crecieron con esa influencia, y hoy se está democratizando el videojuego, ¿no? De hecho, ya los modelos ya no son el modelo de ve a la tienda y paga dinero para llevarte un juego a casa, ya está empezando a hacerse obsoleto, ¿no? De Ujú. hecho, ha venido una transformación muy fuerte en los últimos 10 años. Hoy muchos juegos son gratis, ¿no? Entonces tienes acceso al juego, lo puedes disfrutar y obviamente hay modelos de monetización diferentes, ¿no? Y eso, pues la abundancia genera a veces poca fidelidad, ¿no? Y esa abundancia al final del día, hoy está empezando a suceder en los videojuegos, ¿no? Para que tengas una idea, más o menos al año se lanzan 35,000 juegos, ¿no? Wow, Diferentes. Y wow. entonces esa abundancia te permite efectivamente tener muchísimas opciones y no necesariamente generar un nivel digamos, de preferencia exclusiva, ¿no? Porque incluso en las edades y conforme van creciendo los niños, hoy, por ejemplo, si le preguntas típicamente a un niño de 7, 8 años qué le gusta jugar, pues normalmente va a decir que es Roblox o Minecraft. Pero Ujú, si empieza a ujú, volverse adolescente, te va a decir, no, eso ya es para niños, a mí me gusta Fortnite, ¿no? O me ujú, gustan otro tipo de ujú. juegos. Entonces, Ya. esas preferencias van cambiando en el tiempo, mi Pepe. Sí, esto es súper interesante y un poco pasándolo a la parte de eventos, ¿cómo funciona ahí entonces lo que una marca debe de hacer? Porque si Claro. empiezo a diluirme en el, digamos, en el inconsciente o en el introyecto que estoy dejando en la persona, y realmente pues lo que estoy ofreciendo pues es mis productos y ellos son los que tendrán que lucir frente a tanta competencia, ¿cómo tú le dirías a las marcas que están detrás de todo esto, que deben de hacer esta conexión? Obviamente tenemos eventos, tenemos los campeonatos y ahí podemos platicar un poco de lo que tú haces justamente para poner al frente de las generaciones estas, digamos, estas marcas, estos momentos, estos personajes. Claro, no, y mira, efectivamente, esto implica un reto y una oportunidad. Estos cambios de comportamiento, estas modificaciones en el uso de los videojuegos de manera constante, con una evolución además rapidísima tecnológica, implica retos, pero también oportunidades. Fíjate lo que está pasando, y platicábamos precisamente antes de empezar a grabar de que la pandemia aceleró al sector de una manera brutal. Eh, lo que ha sucedido es que ya no solamente las marcas de videojuegos están buscando a su audiencia o conectando con su audiencia, sino ya marcas fuera del sector se dieron cuenta del poder del gaming para poderle hablar a esta generación, que típicamente esta generación, y te hablo millennials y centennials sobre todo, y ahora los alfas que son lo que están haciendo, Así es. resulta que han cambiado su comportamiento de consumo de medios radicalmente, ¿no? Ya no ven medios tradicionales, de alguna manera están expuestos a plataformas totalmente digitales y resulta que como el videojuego, a veces los mercadólogos que con los que platicamos nos dicen es que en los estudios el videojuego está sobreindexando en el target. Lo que significa eso es los gamers, los chicos están jugando y están jugando de manera intensa, ¿no? Ujú. Y eso significa que el videojuego ya se vuelve también un vehículo de llegar a una audiencia.
ya no es nada más una herramienta de entretenimiento y por lo tanto las empresas de videojuegos atacan a ese público, sino marcas que están fuera de ese sector, ¿no? Y nos ha pasado mucho, ¿no? Desde mucho tiempo atrás hemos venido creando modelos y experimentando acciones con marcas de consumo, ¿no? Desde carros, pasando por bancos, por productos de consumo, que ya están queriéndose y interesados en subirse al gaming por todo el fenómeno cultural y de impacto que tiene en este creciente grupo, ¿no? Resolviendo tu pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones? Siempre la recomendación va a ser partiendo del objetivo que quiere lograr una marca, ¿no? O sea, no es súbete al gaming porque está de moda y ahí métete y trata de aparecer en donde se pueda porque muy probablemente estés jugando con fuego porque esto es un passion point. Hablábamos al principio es un tema pasional, es un tema bien emocional, ¿no? Por ahí hace poquito les recomiendo que vean, salió un comercial de Coca-Cola que básicamente lo que hicieron es, voy a agarrar todo lo que he visto de los gamers, ¿no? Personajes, mundos virtuales, jugadores, un estadio, la gente conectada, este, e hicieron un comercial muy al estilo de la marca, ¿no? Amor y paz, somos felicidad, enjoy your life, ¿no? Y resulta que el comercial es de los pocos comerciales que ha tenido más dislikes que likes en toda la historia de las plataformas digitales. Y es que intentaron imponer una conversación en su modelo en vez de analizar cuál es el comportamiento y obviamente validar y enaltecer los valores de la comunidad. Entonces yo lo que te diría es, eh, la recomendación siempre es, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres lograr como marca? Si eres una marca de videojuegos, ¿qué objetivo tienes? Por ejemplo, los esports es una estrategia, para los que hacen juegos, es una estrategia de fidelidad. No hay de otra. Es una estrategia donde necesito que el jugador esté constantemente conectado a mi plataforma porque es el modelo en que yo monetizo, aunque el juego sea gratis. Entonces los eSports validan la permanencia en el juego, generan fans que al momento de que ven a jugadores profesionales les interesa mantenerse atentos a la plataforma y también jugar, y en esa gran pirámide de usuarios, algunos comprarán algo y otros no. Y si eres una marca de consumo, lo que necesitas es entender efectivamente qué es lo que quieres lograr y entonces definir tu rol como marca en el mundo del videojuego. Ese rol es bien importante porque hay marcas, por ejemplo, muy naturales al segmento gamer, por ejemplo, de las marcas que más son cercanas con credenciales construidas en el mundo gamer son, por ejemplo, Doritos, ¿no? Doritos es una marca muy cool, muy en esa sensación y es bien diferente a que seas, pues no sé, Banorte, ¿no? Banorte tiene otras credenciales construidas hacia el mundo gamer. Entonces ahí es donde viene un trabajo también de diseño que es bien importante realizar para que lo hagas de la manera correcta, ¿no? Pero se ha complejizado el mundo gamer porque es una cultura que sigue creciendo y está volviendo masiva, ¿no? Sí, y fíjate que ahí tengo una pregunta que es todo esto es digital, o sea, si voy a jugar es de manera digital. Sin embargo, eventos como los que tú haces son presenciales y la gente va y está y vive y va con sus amigos y vive la experiencia. O sea, ¿sí me explico? Claro, Estamos claro. hablando de que la conexión es digital o el medio por el cual yo conecto es digital. Sin embargo, cuando tú me ofreces una parte presencial, hay una cosa tremenda como lo que pasó pues con el Queretaverso que hiciste, con lo que pasó con todo lo que hiciste con el Halo Championship. ¿Por qué se da esto, Jorge? ¿Cómo explicas este disímbolo, no? Claro. No, mira, lo hermoso del videojuego es que prácticamente puede vivir, como nosotros decimos, en lo físico, en lo híbrido o en lo digital, ¿no? Puedes vivir experiencias. Cada experiencia tiene características e impactos diferentes, ¿no? No es lo mismo conectarte con alguien para jugar una partida y saber que está en su casa de forma remota
a tenerlo en una silla al lado gritando enfrente de un escenario, ¿no? Son experiencias de impacto diferentes. Eh, por eso es bien importante lo físico en los eventos de videojuegos también, ¿no? Porque vives y convives con otros apasionados del sector, ¿no? Con los apasionados de ese segmento, que al final del día te permite esa conexión social que al final del día todavía sigue siendo y afortunadamente sigue siendo insustituible por lo digital, ¿no? Independientemente de que se haya puesto de moda la palabra metaversos o no, que de hecho, dicho sea de paso, los mejores ejemplos de metaversos son los videojuegos, ¿no? Digamos, los videojuegos son los metaversos incluso más grandes que existen. Eh, yo te diría, nos gusta mucho esa flexibilidad que tiene el gaming de poder jugar en diferentes entornos, desde lo presencial hasta lo virtual. Y me parece que los eventos de videojuegos presenciales les queda un montón de camino largo para poder seguir explorando, obviamente tomando en consideración el cambio generacional, ¿no? Nos pasó en el EGS que hoy tú conoces, eh, posiblemente hayas visto, pero ya no le llamamos Electronic Game Show, lo rebautizamos por algo que se llama Entertainment and Gaming Show, ¿no? Y esto es porque un Electronic Game ya se oye medio old fashion, somos más bien una plataforma de entretenimiento y creemos que el show ya no cumple o ya no necesita cumplir la función que cumplía hace 10, 15 años donde se lanzaban los juegos. Este, esa función ya lo sustituyó la tecnología. El lanzamiento de juegos se hace hoy a través de streamings que hacen las marcas, en open betas donde ya puedes entrar a probar el juego aunque no se haya salido al mercado y te lo abren como código si tú quieres probarlo y dar retroalimentación para que el juego pues, tenga feedback para poderlo perfeccionar o mejorar. Ya cambió la industria, ¿no? Ya no es, tengo un juego que lo tengo aquí guardado y que te lo voy a enseñar si vienes al evento. Ya eso ya se democratizó. Hoy los eventos de videojuegos lo que pretenden es llevar experiencias sociales, ¿no? Donde tú con otros amigos, con personas que no conoces, vivas una experiencia y participes en dinámicas que normalmente construimos en el evento, ¿no? Y entonces ahí es donde la magia física sucede y está fuerte, ¿no? La realidad es que ese tema es un poco como la música, mi Pepe, que es la música posiblemente la puedes escuchar donde sea, pero vivirla es diferente, ¿no? Y yo creo que le pasa lo mismo al videojuego, si estás de acuerdo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una experiencia inmersiva, mucho más potente y como hablábamos, se toca fibras emocionales muy potentes. Sí. Y fíjate, aprovechando entonces, para los que no estamos tan metidos en este mundo, me gustaría que nos describieras esta tendencia del eSport. ¿Qué es un eSport? ¿Cómo funciona un evento de eSport? ¿Cómo se conceptualiza? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos en escenario? ¿Qué es lo que vemos con los jóvenes participando y algunos no tan jóvenes, pero muy apasionados? Por supuesto, mira, los esports son un subsector del gaming que se refiere al juego competitivo, ¿no? De hecho, la palabra viene de electronic sports, ¿no? Deportes electrónicos. Y esto no es algo nuevo, pero es algo que se ha puesto muy en boga en los últimos 5 años, ¿no? Las competencias de videojuegos existen desde que se inventaron los videojuegos, pero la tecnología, el internet y toda digamos, la conexión entre estos componentes, pues ha permitido que la gente pueda competir física o remotamente en mundos virtuales, ¿no? Entonces, hay una área del mundo, del gran mundo del gaming, que tiene que ver con la parte competitiva y de hecho hay juegos muy pensados para funcionar en competencias y otros juegos que a lo mejor su principal función no es esa, aunque tengan digamos, elementos competitivos, ¿no? Los esports típicamente pueden vivir en lo físico y en lo virtual, ¿no? Pero normalmente los momentos cumbre, ¿no? Las grandes finales, los momentos clave se hacen físicos, porque son visualmente muy impactantes. Y no es otra cosa más que
una final como una final de un deporte, es una final que vives en un campeonato de videojuegos, donde el finalista A se enfrenta al finalista B y puede ser individual o en equipos, se sientan en un escenario y viven una partida que normalmente es una partida narrada por personas que son expertas en el videojuego, analistas, locutores, en nuestro caso les llamamos casters, y que básicamente es gente que te cuenta un poco lo que está pasando en la pantalla. Así como el perro Bermúdez te narra lo que sucede en el Estadio Azteca, pues igualito tenemos narradores que te cuentan pues, qué está sucediendo en un juego particular, ¿no? Es un modelo que ha ido creciendo. Desde mi punto de vista, todavía estamos viendo la infancia de los esports, sobre todo en América Latina. Sin embargo, va a ser un fenómeno que va a ir creciendo en el tiempo, ¿no? No, la mayoría hoy de los jugadores prefieren el juego desde el punto de vista de diversión o de relajación. Y solo un porcentaje más pequeño les gusta para competir. Eso va a ir creciendo en el tiempo. Sin embargo, es muy visible, es un fenómeno bien interesante y cada vez hay más competencias como la que hicimos para Halo, ¿no? El Halo Championship Series es la liga oficial del juego Halo, donde los mejor de lo mejor en equipos se enfrentan y ganan premios, ¿no? Hay unas bolsas de premios a veces muy sorprendentes. Uno de los campeonatos más grandes en el mundo, que es se llama el Dota International, reparte pues más de 20 millones de dólares en premios, ¿no? Entonces ya hay equipos, ya hay profesionistas que se dedican al mundo competitivo y que de hecho tienen un salario, se meten a una casa donde practican y obviamente bajan patrocinios y tienen colaboraciones con marcas, ¿no? Reitero, sigue siendo un modelo que todavía está en un proceso de crecimiento, todavía no está estandarizado, pero es un fenómeno bien interesante, Pepe. Entonces ahí también algunas marcas conectan en ese segmento también interesante, ¿no? Claro que los deportes, virtuales o no, siempre atraen de forma muy, muy, muy importante, sobre todo al segmento masculino, ¿no? Como que somos muy competitivos y ahí es donde sentimos Exacto. que podemos brillar y podemos hacer muchas cosas. Y cada Y vez hay más mujeres, ¿eh? Perdón que te interrumpa. cada vez hay Ya, más ya hay mujeres equipos de mujeres, y etcétera. platícanos un poquito por qué crees que se está dando esto, porque no solo es en los eSports, sino en los videojuegos. Generalmente cuando, si te digo, imagínate alguien que juega videojuegos, generalmente sería un hombre. ¿Qué pasa con la mujer? Fíjate que ese es otro de los mitos que se ha ido rompiendo, ¿no? Éramos una industria muy hecha de hombres para hombres, ¿no? Y eso creo que limitaba muchísimo la capacidad de expansión. ¿Qué es lo que pasa hoy? Lo que pasa hoy es que la tecnología está tan pulverizada en la sociedad, ¿no? Todos desde jóvenes tenemos acceso a la tecnología de una manera mucho más fácil. Y yo incluso creo que el mundo se está volviendo muy tecnológico. Espero que no se nos vaya la mano después, pero se está volviendo muy tecnológico. Todos estamos con la posibilidad de tener herramientas tecnológicas y eso ha impactado también a las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen acceso a la misma tecnología, a los avances tecnológicos que hemos tenido también los hombres. Y ahí automáticamente ya es mucho más accesible para una mujer entrar al mundo del gaming de lo que era hace 20 años, donde pues, la consola se la regalabas al niño y el kit de muñecas se lo regalabas a la niña. Ya ha cambiado eso, ¿no? Y ese tema, por fortuna para el mundo de los videojuegos, se ha vuelto cada vez más democrático. Y otra cosa que ha pasado es que las generaciones más jóvenes con este acceso a la tecnología, particularmente niñas y adolescentes, se están dando cuenta que están empoderadas para hacer casi cualquier cosa prácticamente como nosotros. Entonces, lo que está sucediendo es que ellas también están viendo en el juego pues un passion point, ¿no? Está comprobado que Fortnite tiene un porcentaje muy grande de niñas jugando, ¿no? Posiblemente con elementos diferentes o motivadores diferentes, ¿no? Si le pregunta a un chico, posiblemente uno de sus modelos es competir con otra persona. Y cuando le preguntas a una chica, a veces es convivir con otra persona que está dentro del juego, ¿no? Entonces son parámetros, digamos, de conexión o motivadores diferentes. Sí es un hecho de que las nuevas generaciones, empezando por los centennials y ahora los alfas, las mujeres están prácticamente jugando al mismo ritmo
posiblemente, reitero, con motivadores diferentes que los hombres. De hecho, hay plataformas como la plataforma de celulares donde el 60% de los jugadores son mujeres y el 40% son hombres. Entonces, ya es una industria que ha permeado en la sociedad por igual, mi estimado Pepe, y eso le ha dado mucha fuerza también, ¿no? Wow, importantísimo esto que nos comentas, porque sí vemos aquí la evolución de las generaciones y cómo nos vamos adaptando a la tecnología y cómo va cambiando incluso la ideología, pero en esencia lo que dices me encanta, que es el hombre vamos a competir, a la mujer vamos a convivir, que son dos puntos de partida que en general pues son distintivos para cada uno de ellos. Y aquí me gustaría profundizar un poco más entonces en cómo conciliamos entonces el trabajar con comunidades virtuales y hacer eventos masivos donde llega la gente, porque ahora ya no es un tanto como que son mis clientes, es mi comunidad. Así es. Entonces, esta comunidad virtual, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se quiere? ¿Cómo se cuida? Mira, obviamente estamos en una época donde hay hipercomunicación, ¿no? Estamos constantemente impactados por información, por incentivos. eh, Sin embargo, yo sí soy un creyente de que hay cosas que nos apasionan más que otras, ¿no? Y el videojuego es muy apasionante para mucha gente, ¿no? Sobre todo, reitero, en los segmentos jóvenes, que es cuando tienes más tiempo de seguirte divirtiendo y jugar. A veces cuando somos adultos se nos olvida que también hay que divertirnos o nos divertimos de otras formas, pero el juego está ahí presente, ¿no? Y entonces es, es, es bien poderoso el tener, el estar en un segmento de contenido o de industria que tiene muchísimo, que mucha gente levanta el ojo cuando hablas de ello, ¿no? Y eso nos facilita un poco el trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Normalmente lo que hacemos es tratar de tener constante comunicación y conversación vía digital con las diferentes comunidades, ¿no? De hecho, el EGS es una plataforma que es muy inclusiva en las diferentes comunidades que existen, ¿no? En su momento, creamos, por ejemplo, un área muy interesante que se llamaba el Community Hub, ¿no? Y el Community Hub era un espacio donde las comunidades de diferentes tipos de pasiones en juegos, conectaban, ¿no? Entonces tenías, por un lado, los fifásticos, que eran los fans de FIFA y se reunían y hablaban de puro FIFA, ¿no? O tenías a Pokémex, que hablaban nada más de cosas de Pokémon, ¿no? Entonces, las comunidades siguen siendo un elemento bien valioso, y tenemos mucha conversación con diferentes comunidades para interactuar en eventos que sean sobre todo físicos, porque ahí es donde la conversación se expande, ¿no? Cosas como el cosplay, lo que nos pasó algo bien curioso, yo te diría, nos pasaron dos cosas muy curiosas en este renacimiento o este relanzamiento del EGS en noviembre del año pasado, que fue uno, nunca habíamos visto tantas mujeres en un evento de videojuegos, ¿no? Más o menos el 30% de los asistentes a un EGS récord por mucho fueron mujeres, ¿no? Y entonces eso te habla de efectivamente lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Y el segundo factor que nos llamó mucho la atención es el nivel o la cantidad de personas que iban cosplayadas, ¿no? O vestidas o tematizadas o personalizadas con algún personaje o con algún pequeño elemento. Tal vez no era totalmente vestidos, pero con algún elemento característico de su pasión, ¿no? Yo creo que eso habla precisamente de que está arraigada la cultura gamer y lo que quieren es expresarlo y de alguna manera convivirlo, ¿no? Entonces, hay que tener mucha comunicación con la comunidad, entender sus dinámicas, respetarlas, ¿no? Saber efectivamente cuáles son esa elasticidad para que tengas la conversación correcta. Y eso también aplica para cualquier marca, ¿no? O sea, donde tú quieras hablar, tienes que entender que esto es un passion point y tienes que entenderlo, respetarlo e interactuar con él de la manera correcta, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, pues excelente. Y bueno, Jorge, para ir redondeando, para ir finalizando, porque sé que tienes varias cosas que hacer en el día, quisiera que me platicaras acerca de tus proyectos. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que viene? ¿Hacia dónde vas con Gaming Partners? Y también un poquito la experiencia que ya tuviste con algunos de los eventos que recientemente lanzaste y que hoy ya son una realidad. Sí, Pepe, pues mira, muy, 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 muy emocionados porque
el año pasado, el 2022, fue un gran año, un año que además confluyó lo que aprendimos en pandemia con la apertura del mundo de nuevo, afortunadamente, y entonces esa experiencia dual nos dio muchísima movilidad, ¿no? O sea, por eso te hablo de que el gaming hoy vive cómodamente en cualquier entorno, no importa de lo digital a lo presencial y todos los intermedios, ¿no? Entonces, en esa parte eh, hemos estado, digo, muy satisfechos de haber descubierto esa habilidad de poder trabajar con la derecha o con la izquierda sin ningún problema. Dicho eso, la parte, digamos, de eventos presenciales, estamos trabajando muy fuerte para pues, la segunda edición en esta nueva generación de EGS, ¿no? Vamos a estar en noviembre con los amigos de World Trade Center y de alguna manera, bueno, pues vamos a estar ahí tratando de llevar a cabo el proceso de transformación que iniciamos desde el año pasado, ¿no? El EGS ya es un proyecto que sigue siendo la esencia gamer, pero tiene marcadas diferencias a la función que cumplía hace 10 o 15 años, ¿no? Y es más bien conectar con la cultura gamer y enaltecerla y fortalecerla, ¿no? Además de eso, estamos trabajando mucho, fíjate, con proyectos que tienen que ver con la parte digamos, competitivo, ¿no? Nuestra liga, tenemos una liga que hacemos desde hace muchos años, la Liga Mexicana de Videojuegos. Esta va a ser su séptima temporada, ¿no? La corremos típicamente el segundo semestre y nuestra visión de la liga, y fíjate, conectando un poco con lo que te decía de que todavía los eSports están en un proceso, digamos, de incubación, nuestra visión de una competencia tiene que ver hoy, cuando menos la necesidad que detectamos en México, de crear semilleros. Todavía la escena profesional está en formación y todavía sigue siendo medio inestable, ¿no? No es como el fútbol que ya tiene ligas establecidas y los profesionales ya tienen dinámicas económicas bien claras, ¿no? Hoy todavía hay mucho por formalizar en el mundo competitivo de alta competencia de los esports. Nuestra liga lo que pretende es generar semillero, ¿no? No pretendemos ser el campeonato gigantesco, super ultra, eso normalmente lo hace la gente de los juegos. Si nosotros nos gusta generar formación, gente que dice, oye, ¿por dónde empiezo? ¿No? No conozco ningún equipo, no sé por dónde empezar, no tengo oportunidades porque a lo mejor ya las ligas son ligas cerradas que a lo mejor pues no abren la participación general. Y entonces la Liga Mexicana de Videojuegos cumple esa función, ¿no? Cumple esa función de semillero para ascender. Y de hecho, pues varios, ya llevamos 7 años haciéndola, varios de las personas que se han formado en la Liga Mexicana han ido creciendo a escenas más competitivas, ¿no? Entonces, digamos, los eventos físicos siguen y les tenemos mucho cariño y además los disfrutamos un montón porque ver otra vez a la gente correr en la entrada para ir a ver la experiencia que en algún momento quería disfrutar, eso pues, es algo que normalmente no todos los eventos nos brindan esa oportunidad y un evento de videojuegos tiene esa magia. Todo lo competitivo lo vamos a seguir empujando y vamos a seguir también mucho en la frontera del contenido. Fíjate, el tema del contenido de Ujú, gaming es cada vez más fuerte, ¿no? Tú ujú. que eres literalmente una influencia en el mundo de los eventos, pues también en el mundo de los videojuegos hay muchos creadores de contenido que básicamente han tomado mucha relevancia. Tuvimos hace unos días algo que se llama Gaming Week, Ujú. que es nuestra plataforma digital de contenido divertido en videojuegos, así le llamamos, y Ya. es pues ver gameplays y cosas divertidas. Vamos a seguir también haciendo diferentes plataformas de contenido, porque además nos hicimos en los últimos 3 años de una infraestructura importante en un estudio y un par de foros que nos permiten tener esa agilidad para crear contenido, Pepe. Entonces estamos ahí pues muy movidos, trabajando con marcas, con la industria, muy contentos también. Padrísimo. Pues me encanta, señores Jorge Lizárraga. ¿Qué les puedo decir? La verdad, una trayectoria en el gaming de México ya súper probada, súper increíble. Y Jorge, ¿qué puede hacer la gente? Alguien que se quiera poner en contacto contigo, ¿a dónde te puede contactar? Alguien que está buscando justamente acercarse a eventos, a activaciones, a cuestiones, a comunicaciones que tengan que ver con el gaming en México y que quieran saber un poquito más de lo que ustedes hacen ahí en Gaming Partners. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tendría que conectar con ustedes? Sí, Pepe, muchas gracias. Mira, soy, al igual que tú, muy activo en LinkedIn, entonces
busquen ahí Jorge Lizárraga en LinkedIn y me van a encontrar, mándenme una invitación. Mi correo es fácil, jlizárraga@gaming-mediopartners.com. También con todo gusto, si me pueden mandar un correo ahí con gusto les voy a contestar. Y pues no solamente yo, sino ya aquí en el equipo ya somos más de 40 personas que formamos parte de Gaming Partners. Cualquier persona que esté aquí en el equipo, con todo gusto, tenemos gente que está muy metida en el mundo de los esports, gente que está metida en la parte de experiencias, gente que maneja talento. También échenles un mensaje, véanlos ahí en las diferentes redes, porque creo que también hay una conexión de expertise bien padre, ¿no? Y pues bueno, ya llevamos 21 años en esto, esperamos ir 20 años más. Mientras nos sigan gustando los videojuegos, aquí estaremos, mi querido Pepe. Así es. Pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que una plática agradabilísima, como siempre, contigo, de mucha aprendizaje para nosotros. Y te deseamos, como siempre, lo mejor. Seguramente así será en ese crecimiento que has tenido en nuestra industria. Una persona, pues, que la verdad yo admiro muchísimo. Gracias, Así Pepe. es que para mí fue un honor tener a Jorge el día de hoy. Así es que síganlo en sus redes, contáctenos si están interesados en saber qué puede hacer o qué tan interesante es este tema para tu producto. Con Jorge es la persona idónea para lograrlo. Así es que, pues bueno, te mandamos un gran abrazo. Les deseamos lo Igualmente. mejor. Acuérdense, si nos repites las fechas de EGS este año para que estén todos pendientes. Todavía no las liberamos, va a ser, ya sabes que hacemos un lanzamiento, pero es noviembre. Lo que sí te En confirmo noviembre es noviembre con toda seguridad. y en World Trade Y nos Center. vemos ahí y en World Trade Center, mi querido Pepe. Así es que un lugar que es súper accesible, llegas por caminando, camión, Claro. metro, Hasta lo por que sea. equivocación llega, sí. Hasta por equivocación llegas. Así es que ahí los vemos a todos en noviembre porque seguramente estaré allá disfrutando de este gran éxito que va a ser EGS 2023. Así es que, señores, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy, ya sea en podcast o en YouTube. Y estamos pendientes para otro episodio de Universo Expositor.